tal? ¿Cómo están? Pues bienvenidas y bienvenidos a la asesoría especializada y la sensibilización de apertura institucional. Desde el Info de la Ciudad estamos muy interesadas en poder dejar constancia documental y sobre todo que el material que vayamos compartiendo con ustedes sea muy útil, muy accesible, y en ese sentido vamos a hacer una serie de videos que va a incluir lo que hemos venido trabajando en asesorías especializadas presenciales en materia justo de obligaciones de transparencia y de apertura institucional. Este segmento incluye los elementos de apertura institucional, que son 5. El primero es transparencia y rendición de cuentas, el segundo elemento es participación y cocreación, el tercero es integridad y prevención de conflicto de intereses, el cuarto es lenguaje sencillo, formatos abiertos y accesibles, y el quinto es memoria y archivo. ¿Por qué es importante considerar estos 5 elementos de apertura institucional? Porque la idea es poder reflejar en todo nuestro quehacer cotidiano, desde las instituciones de la ciudad y de todos los sujetos obligados, la apertura. ¿Qué implica la apertura institucional? O sea, en el caso de la Ciudad de México, estamos obligados por su Constitución a observar como parámetro y del más alto estándar la apertura. Y en ese sentido, ¿cómo se desglosa la apertura? Y es muy importante que podamos apropiarnos de ese lenguaje, de sus elementos, para poderlos empezar a trabajar, a compartir, a perfeccionar en distintas actividades que llevemos a cabo. El primero que les hacía referencia es la transparencia y la rendición de cuentas. La transparencia implica tener un cumplimiento al 100% de las obligaciones de transparencia que se marcan en ley y que se derivan de la Constitución Federal. De tal manera que el ser transparentes no es, digamos, un plus en las instituciones, es una obligación constitucional que en el marco legal mexicano y constitucional establece esa obligatoriedad. ¿Y cómo la medimos? O sea, justo en el Info en la Ciudad lo que hacemos es evaluar, observar si las instituciones tienen de manera completa la información a través de sus portales, de la sección de transparencia y por supuesto a través de la plataforma nacional, que tienen que hacer la carga de información en estos dos receptores, digamos, de información. Entonces, también se tiene que vincular la transparencia con la rendición de cuentas, que ese es el primer elemento de apertura institucional, porque si no hay transparencia, no hay manera de hacer una rendición cotidiana y permanente de rendición de cuentas. ¿Y qué implica eso? O sea, no implica solamente presentar informes periódicos, informes mensuales, sino incluso la rendición de cuentas se puede volver un ejercicio cotidiano de comunicación, de difusión, de cómo vamos a compartir el trabajo que estamos realizando de manera permanente, de manera constante. Ya sea si seamos una institución de servicios de salud, de servicios incluso desde movilidad, desde algún tipo de servicio que demos de protección de derechos humanos, de asistencia electoral, en fin, hay toda una gama de que podemos hablar de las actividades que desarrollamos y acercarlo a las personas. De tal manera que ese es el primer elemento de apertura institucional, que sin él, o sea, sin la transparencia, sin la rendición de cuentas, es muy complicado generar apertura. Por otro lado, el segundo elemento es de participación y cocreación. La idea de poder incorporar la participación de las personas, cualquiera que sea su edad, sean ciudadanas o no, sean visitantes incluso del país, de la capital de la Ciudad de México, pues, la participación y la cocreación implica incorporar, si hay alguna propuesta, escuchar lo que las personas nos acercan, los grupos, los especialistas, la academia,
la sociedad civil, en fin, cualquier grupo que esté interesado en colaborar con solución de propuestas públicas, de soluciones a necesidades, tenemos que incorporar, escuchar ese proceso de participación y de co-creación, es decir, de diálogo, de articulación entre lo público, lo privado, entre lo público y lo especializado, que sea externo a ellos, incluso de organizaciones o redes internacionales, son mecanismos de participación y de co-creación. Hay una infinidad de posibilidades de incorporar esta participación en la toma de decisiones, que es la idea de poder generar apertura institucional a través justo de la toma de decisiones y cómo estamos sustentando lo que decidimos. Es decir, si nosotros abrimos alguna mesa de articulación, de escuchar, de presentar propuestas y de plantear problemas y soluciones, nosotros tendríamos que decidir al final cómo elegimos y con qué sustentamos esa decisión, de tal manera que la participación y la co-creación se vean incorporadas en esa toma de decisiones. Y si las participaciones y las co-creaciones no fueron, digamos, incorporadas, la idea es poder sustentar por qué razón no se incorporaron, de tal manera que la apertura institucional también facilita esa toma de decisiones y legitima también, construye y enriquece democracia, de tal manera que me gustaría vincular el tercer elemento de apertura institucional, que es la integridad y la prevención de conflicto de intereses. Digamos, la apertura institucional no puede ser algo aislado que esté ajeno a un desempeño de integridad. Y la integridad se ve en cómo atendemos a las personas, si generamos o no una respuesta a las llamadas, incluso si cómo atendemos y cómo contestamos los correos electrónicos, las redes sociales, cómo damos atención en ventanillas, cómo sustentamos las decisiones que tomamos justo con algo sólido y no que esté, digamos, vinculado con los intereses que podamos tener desde el ámbito personal. Porque, digamos, todas las personas, por nuestra calidad de articularnos socialmente y con cualquier grupo, tenemos intereses, tenemos familia, tenemos amistades, tenemos distintas organizaciones a las que pertenecemos, desde el ámbito, insisto, académico, desde el ámbito de sociedad civil, desde cualquier grupo, incluso desde nuestros vecinos, si vivimos en condominio o compartimos una colonia, un barrio, en fin. En ese sentido, tener un interés es la vinculación que tenemos a nuestro alrededor, de con quiénes interactuamos y desde dónde y con quiénes estamos relacionados. De tal manera que este tercer elemento de apertura institucional, la integridad y la prevención de conflicto de intereses, se teje para poder articular un Estado abierto, una alcaldía abierta, un parlamento abierto, un poder judicial abierto, organismos autónomos abiertos con integridad. O sea, no podemos, digamos, omitir alguno de estos 5 elementos de apertura institucional. ¿Y por qué hablo de 5? Simplemente por una cuestión de didáctica, de que podamos recordar que son 5 y no 20, 30, 40, que en fin hay un enramado que se desprende de esos 5 elementos. Y de hecho, pues eso, para facilitar. De tal manera que, bueno, eso en cuanto al tercer elemento de apertura institucional.